Súbale, súbale. No, vete de aquí. En este lugar no hay espacio para ti. Pero, ¿cómo? ¡Siempre hay espacio! No, en Puebla no hay lugar para la corrupción. Por una Puebla sin corrupción, la responsabilidad es de todas y todos. Sistema Estatal Anticorrupción. La presencia de todo el personal de los distintos órganos internos de control, todo el personal que integra a los distintos órganos de control de los distintos poderes públicos. Y quiero resaltar la presencia de la maestra Rosa Isela Terch. Soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, porque no es su presencia. Reviste este evento con su presencia. La presencia también de personal de los órganos internos de control de los distintos poderes públicos y de los órganos constitucionalmente autónomos, así como la presencia física y virtual de quienes hoy tienen una gran encomienda, que son todos aquellos en cuanto a que forman la función más importante en los órganos de interno control a nivel municipal. Su presencia refleja el compromiso y la vocación de servicio que distingue a quienes tienen en sus manos una de las tareas más nobles del Estado: preservar la integridad institucional y garantizar la rendición de cuentas. El tema que hoy nos convoca, la integración de los informes de Junta de Responsabilidad Administrativa, no es un asunto menor ni meramente técnico. Es el punto de partida para que los procedimientos administrativos sean sólidos, objetivos y justos. Hablar de responsabilidades administrativas es hablar de ética pública, de transparencia y, por supuesto, de congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero hablar de la integración de los informes es también hablar de coordinación institucional, como la que hoy aquí se mantiene con la presencia de todos los invitados. Por supuesto que habla también de procesos homogéneos, claros y útiles que nos permitan fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Desde el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción trabajamos con la firme convicción de que ningún esfuerzo aislado puede sostener por sí sola una cultura de integridad y transparencia. Requerimos la participación de todas y todos. Por eso, impulsamos la articulación de esfuerzos entre los órganos internos de control, las instancias fiscalizadoras y los tribunales, para que cada informe y cada procedimiento contribuya de manera real al cumplimiento de los objetivos de la política estatal anticorrupción de Puebla. Esta política nos marca un rumbo muy claro: construir un gobierno honesto, transparente y cercano a la ciudadanía. Y en esta ruta, la correcta integración de los informes no es un trámite más, sino una herramienta estratégica que permite detectar riesgos, fortalecer los controles internos y mejorar de manera continua la gestión pública. Deseamos generar también un impacto social desde nuestro actuar a través de litigios estratégicos. Por tanto, cumplir con nuestras obligaciones normativas no debe verse solo como una exigencia legal, sino como una muestra de liderazgo ético y compromiso con el buen gobierno, tal como nos ha instruido el gobernador Alejandro Armenta: servir con humanismo, con transparencia y sobre todo por amor a Puebla. Ese es el compromiso que asumimos quienes somos servidores públicos del gobierno del Estado y que impulsamos de manera permanente. Que esta jornada sea un espacio de aprendizaje, de reflexión y de compromiso colectivo, porque solo en la fuerza de nuestra unidad y coordinación interinstitucional podremos hacer que la responsabilidad administrativa bien aplicada y bien comunicada se convierta en un verdadero puente de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. Sigamos construyendo juntos una Puebla íntegra, justa y con buen gobierno. Muchas gracias.
Secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espido Reyes. Secretario, muchas gracias no solo por su presencia en este evento, sino también por su presencia activa, tanto en las actividades de su dependencia como en las actividades del Sistema Estatal Anticorrupción. Lo mismo puedo decir del auditor Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, y del fiscal Carlos César Reyes, encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Puebla. A ustedes, mi reconocimiento y mi respeto. No puedo dejar de galardonar el liderazgo y dirección de quien preside el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, a quien le envío y le hago llegar un saludo con todo mi respeto. De una manera muy especial, hago mención de quienes son destinatarios de nuestro trabajo y acompañan siempre de manera activa nuestra función. Y me refiero a la ciudadanía, que es dignamente representada por el Comité de Participación Ciudadana, quien es presidido por Laurelisa Morales Villagrán. Bienvenida. A los magistrados de la Sala Especializada, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a la magistrada María Elena Farfán, quien es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, contralores, autoridades investigadoras, substanciadoras, resolutoras, colaboradores del Poder Judicial y de las distintas dependencias que nos acompañan el día de hoy. Hoy, todos quienes he mencionado en esta breve introducción, nos encontramos presentes y reunidos para escuchar a quien gentilmente nos acompaña en este camino de formación y reflexión con su experiencia, trayectoria y visión, misma que compartirá con nosotros en su magistral conferencia. Y me refiero a la magistrada Natalia Telles Torres Orozco. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hacer patente y reiterar quienes nos encontramos reunidos el día de hoy refleja la magnitud e importancia del tema que nuestra invitada compartirá a través de su conferencia. Una conferencia que es de gran interés general para la sociedad, pero particularmente interesante y útil para quienes desempeñamos, en términos del Sistema Nacional Anticorrupción, funciones fundamentales para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la rendición de cuentas en nuestro país. La magistrada Natalia compartirá en unos momentos su visión sobre un tema que desde mi muy particular punto de vista conforma la línea de flotación de uno de los procedimientos más sensibles para el combate a la corrupción, que es el procedimiento de responsabilidad administrativa. La presencia de los contralores municipales, las autoridades investigadoras y todos quienes somos operadores del sistema anticorrupción hacen manifiesta la voluntad y determinación de conocer las diversas perspectivas para lograr una mejor actuación. Ustedes, nosotros, junto con la ciudadanía y todos quienes ejercemos una función pública, somos tanto titulares como garantes de derechos humanos. Y aquí quiero dar la bienvenida a la maestra Rosicela Sánchez Oya, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Muchas gracias. Todos quienes ejercemos esta función pública somos tanto, como lo mencionaba, como titulares, como garantes de los derechos humanos. Como preámbulo, habremos de contextualizar que las autoridades investigadoras, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, desempeñan una función clave en el fortalecimiento de la integridad pública y rendición de cuentas en los distintos ámbitos de competencia. En especial, su labor en la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa, que constituye una fase determinante para garantizar que las conductas presuntamente irregulares sean analizadas con imparcialidad, legalidad y rigor técnico. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia: los retos de la autoridad investigadora, la integración del informe de presunta responsabilidad. Lo comentaba el secretario, un título que, más allá de la implicación formal jurídica, encierra un conjunto de dilemas, retos técnicos, éticos y operativos que enfrentamos día a día en el ejercicio de nuestras atribuciones. Nos encontramos en un momento en el que la ciudadanía exige cada vez más eficacia en el combate a la corrupción y donde los órganos del Estado desempeñan funciones de naturaleza diversa, complementaria, armónica y secuencial por el diseño y forma legal que tiene el sistema anticorrupción.
En el caso particular, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, las autoridades investigadoras forjan el primer eslabón en la cadena de procedimiento de responsabilidad administrativa. Si el primer eslabón es sólido, las autoridades substanciadoras y resolutoras tendrán la posibilidad y la obligación de forjar los siguientes eslabones: substanciar y resolver, atendiendo con diligencia sus propias obligaciones, con el fin de garantizar en todo momento un procedimiento eficaz. Y la eficacia no depende solamente de una investigación administrativa sólida, rigurosa y bien documentada, sino también depende de que la misma sea el instrumento para formular una acusación razonada y comprobada. Y es precisamente este punto donde recae una de las tareas más complejas de la autoridad investigadora y quizá del procedimiento de responsabilidad administrativa, que es la correcta integración del informe de presunta responsabilidad. Esta conferencia magistral nos ofrece un espacio de reflexión, de análisis, que nos va a permitir encontrar estos desafíos, compartir experiencias y sobre todo encontrar caminos comunes para mejorar la calidad de las investigaciones y de la función general de todos nosotros, los que participamos en este procedimiento. Muchas gracias por su presencia y por su compromiso con la legalidad y el derecho humano a una correcta administración pública. Muchas gracias. Gracias, magistrado, por sus palabras. Antes de continuar con esta conferencia magistral, pedimos respetuosamente a las personas que integran el Presidium, así como a nuestra ponente invitada, a ponerse de pie para la toma de fotografía en la parte de adelante, por favor, y los fotógrafos en la parte del Presidium. Les pedimos también a los asistentes ponerse de pie para una segunda fotografía, por favor. Les solicitamos respetuosamente a las autoridades tomar asiento en la primera fila, por favor, y continuamos también con esta conferencia. Antes de continuar con esta conferencia magistral, les comparto un poco de la trayectoria de nuestra ponente, la magistrada Natalia Telles Torres Orozco. Ella es maestra en Derecho de Amparo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Cuenta con un máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional impartida por la Universidad de Génova, Italia, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos, dentro de los que sobresalen el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, diplomado teórico práctico en Derecho de Trabajo y Seguridad Social, seminario de regulación en materia de responsabilidades administrativas, entre muchos otros. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente y laboral, destacando una carrera en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años. Actualmente es integrante de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fungiendo como presidenta de la misma en los periodos 2021, 2023 y 2025. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a la magistrada Natalia Telles Torres Orozco, quien impartirá la conferencia magistral Los retos de la autoridad investigadora, la integración del informe de presunta responsabilidad. Adelante, magistrada. Gracias. Me voy a quedar Muy buenos días a todos. Es para mí de verdad un
un gran honor poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y por abrirme las puertas de aquí de Puebla y del Poder Judicial Estatal y del Tribunal de Justicia Administrativa. La verdad es que no me esperaba tan grato y tan hermoso recibimiento. Muchísimas gracias a los participantes del Sistema Anticorrupción Estatal, al Comité de Participación Ciudadana, aquí a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y muchas gracias a todos ustedes por el interés que están mostrando en esta plática que diría yo que vamos a tener en unos momentos. Justamente como lo decía el magistrado, colega y de la materia, que el informe de presunta responsabilidad administrativa es nuestra base, es el instrumento más importante que nosotros tenemos para poder iniciar ya un procedimiento de manera formal y que va a ser también nos va si me ayudan mejor muchas gracias porque ya se cerró. Sí. Bueno, que nos va a ayudar también a nosotros los juzgadores a poder ver con elementos objetivos. No creo que ya se cambie de presentación, con elementos objetivos y fehacientes nuestros procedimientos de responsabilidad administrativa. Lo comentábamos hace un momentito antes de llegar a la conferencia, que el procedimiento de responsabilidad administrativa es un procedimiento pues bastante delicado y bastante importante. Sobre todo recordemos y en eso también hay que sensibilizarnos desde los órganos internos de control, las autoridades investigadoras, sancionadoras, nosotros como juzgadores, que el derecho administrativo sancionador no pretende ser un derecho punitivo, sino más bien pretende ir inhibiendo, ir sancionando, sí, estas faltas que cometemos a veces los servidores públicos, a veces de manera dolosa, a veces de manera, pues, por algún error, ¿no? Y que también tenemos que ser bastante objetivos al momento de que vamos a realizar la imputación y estamos realizando la investigación, porque tampoco se trata de hacer persecuciones y que cambia uno de administración o cambia uno de jefe y entonces vamos a ir atrás de las personas o de los servidores públicos que nos antecedieron. Realmente también nosotros tenemos que ser pues muy objetivos, muy sensatos para poder, ahí si me ayudan aquí con esto, para no estar, sí, muchas gracias secretario. Para poder realmente enfocarnos en los procedimientos que realmente tenemos que perseguir. Yo lo he dicho mucho en otros foros y lo he compartido con mi propio equipo de trabajo, con mis alumnos. Hay veces que dejamos de atender los asuntos en materia de responsabilidades administrativas graves, los que realmente que realmente generan un impacto en la sociedad, en el erario, en la hacienda pública, en las instituciones, y nos vamos por los asuntos menores y que los tratamos de hacer faltas administrativas graves a como dé lugar, cuando realmente pudiera ser una negligencia, pudiera ser una omisión, un descuido que no trasciende en realidad a la hacienda, al patrimonio de la institución, o que no está generando un impacto dentro de la función pública, que es realmente lo que es el bien que estamos protegiendo en el derecho administrativo sancionador y con el procedimiento de responsabilidades. El servicio público
y a las instituciones, el erario, la hacienda pública, el patrimonio del Estado, en este caso del Estado de Puebla, pero pues también muchos tendrán ahí alguna conexión con los entes federales. Pues bien, vamos a dividir esta pequeña plática, y espero también contar con la participación de todos ustedes, pues en dar la introducción, que es el informe de presunta responsabilidad administrativa, que no sé si ustedes, pero nosotros acá en el tribunal le llamamos el IPRA, ¿no? El informe de presunta responsabilidad administrativa, que es un nombre bastante extenso. Y las faltas administrativas, que me voy a enfocar en las faltas administrativas graves, que son las que llegan a los tribunales, y vamos a dar unos ejemplos de lo que nosotros desde nuestra función jurisdiccional hemos advertido, porque a veces decimos en el expediente pareciera que sí está, que el servidor público, que la empresa particular cometió una falta administrativa que debe de ser sancionable, que nosotros la debemos de sancionar, pero que desafortunadamente no se ve reflejada en nuestro informe de presunta responsabilidad administrativa ni en nuestro expediente. Entonces, eso a nosotros también como juzgadores nos limita, y bueno, pues espero que esta plática pueda ser pues también una retroalimentación para todos ustedes y para todos nosotros, para poder realmente, justamente como lo decían aquí nuestro amable presidium, que realmente podamos hacer un combate a la corrupción eficiente y que demos realmente buenos resultados a la ciudadanía, que es lo que está esperando, que la función pública, que el servicio público sea eficiente, no se desvíen recursos, que los recursos del Estado se apliquen para lo que son y que no se estén yendo ahí por fugas que desafortunadamente en algunos casos se da de manera pues dolosa, intencional, y que esos son los asuntos que debemos de perseguir como faltas administrativas graves. Ustedes, espero y estoy segura que sí, han escuchado del magistrado ya en retiro, Jean-Claude Trompetit, y que él en un ensayo nos habla sobre qué es el informe de presunta responsabilidad. Y él, me gusta mucho su definición, porque él dice que el informe de presunta responsabilidad administrativa es la columna vertebral del derecho administrativo sancionador, y es la columna vertebral del procedimiento de responsabilidades administrativas. Dice, es la columna vertebral de todo procedimiento sancionador de responsabilidades, atento a lo cual debe ser puntual e integralmente cuidada, ya que será objeto de severa crítica, de carácter dialéctico, y de surgir imprecisiones o insuficiencias, la pretensión sancionatoria resultará fallida. Es decir, si este informe de presunta responsabilidad administrativa no viene bien integrado, pues no vamos a tener una sentencia condenatoria, una resolución que condene al servidor público o a la empresa, a la particular o a la persona física, que también sabemos que esa es una de las novedades de la reforma que platicábamos, que se empezó ya a dar hace 10 años y estamos a punto de celebrar los primeros 10 años del Sistema Nacional Anticorrupción. El informe de presunta responsabilidad administrativa debe lograr, desde el punto de vista objetivo, cuál es la obligación y falta descubierta, pero también debe dar cuenta de las condiciones subjetivas de los responsables para justificar la sanción que decida imponerse bajo criterios de arbitrio razonables. Es decir, necesitamos que este informe de presunta responsabilidad administrativa venga debidamente integrado, insisto, para que logremos una sentencia favorable. Comentábamos hace rato que, no voy a decir de qué institución, pero un abogado joven llegó a hacer su alegato de oído ahí a la ponencia, y de una manera muy joven él, dije, bueno, pues vamos a
perdonarlo por la juventud. Llegó muy, pues muy echado para adelante, que eso se celebra, pero diciéndome, es que si ustedes prácticamente, ¿no? Si ustedes no resuelven en favor de la institución, pues ustedes están siendo parte y de la corrupción y están generando impunidad. Y yo pues me pregunto, ¿y será toda la responsabilidad de nosotros si no nos dan los elementos? A veces los juzgadores somos muy criticados porque nos dicen, es que te estoy diciendo, sí, pero no me lo estás diciendo en el momento que lo debiste hacer, ¿no? Porque a veces en la apelación vienen y te hacen manifestaciones o te quieren exhibir pruebas que la autoridad de primera instancia no tuvo a la vista, y entonces, ¿cómo vamos a resolver en favor de algo que no fue estudiado y de algo que ni siquiera el presunto responsable tuvo oportunidad de revisar y de defenderse en contra de esos medios de prueba o en contra de esas argumentaciones, ¿no? Entonces, también tenemos que desde el punto de vista de los órganos internos de control, debemos de ser pues conscientes que es en esta parte, en este informe de presunta responsabilidad administrativa y para el ofrecimiento de pruebas hasta la audiencia inicial que tenemos para poder robustecer esta investigación y poder tener una sentencia favorable, ¿no? Hasta aquí. Entonces, vamos a tener dos objetivos: el sensibilizar acerca de la importancia de este procedimiento, de este informe de presunta responsabilidad, la trascendencia que tiene su formulación adecuada, y fortalecer en ustedes el desarrollo de estos informes de presunta responsabilidad administrativa. Y entonces vamos a sonar un poquito redundantes, pero el informe de presunta responsabilidad administrativa, como ya decíamos, es el instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas que señala la ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas, los fundamentos jurídicos, los motivos, es decir, los hechos, la narración de todos estos hechos, la presunta responsabilidad del servidor público o de un particular ante la comisión de una falta administrativa. En este informe de presunta responsabilidad ustedes saben que deben de poner los antecedentes, los hechos, identificar la falta, adjuntar las pruebas, también enlistarlas, y yo diría que también estas pruebas las tendríamos que relacionar con los hechos, también para que vaya más robustecido este informe de presunta responsabilidad administrativa. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos en el artículo 194 el listado de cuáles son los requisitos que debe de cumplir este informe de presunta responsabilidad. Y que a veces le transferimos toda la responsabilidad a la autoridad investigadora, pero que en esta parte inicial, ya que ustedes integraron el informe de presunta responsabilidad administrativa, la autoridad substanciadora también a veces falla. ¿Por qué? Porque en el artículo 195 de la ley sostiene que una vez presentado el informe de presunta responsabilidad, la autoridad substanciadora tiene que revisar que realmente se esté cumpliendo con todos estos requisitos y, si no, prevenir a la autoridad investigadora a efecto de que subsane si hay una obscuridad, si falta alguno de los elementos, y no nada más que lo admita, celebre la audiencia inicial y luego lo remita a la autoridad al tribunal, porque entonces desde aquí también está omitiendo y está fallando también la autoridad substanciadora. Y se los platico porque justamente ayer estábamos revisando un asunto que sabemos que tiene una trascendencia muy importante dentro de la Administración Pública Federal, y que desafortunadamente, como la autoridad substanciadora
no requirió a la autoridad investigadora para que subsanara esa oscuridad y esa falta de imputación a uno de los presuntos que viene imputado, pues ¿qué creen? Lo más probable es que lo tengamos que determinar la inexistencia de la falta por ese servidor público y están implicados miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿y de quién? Y entonces la culpa va a ser nuestra, ¿no? El juzgador, porque no está resolviendo como debería, ¿no? Entonces, nosotros también necesitamos que nos ayuden a formular y a integrar debidamente estos informes de presunta responsabilidad. Pues bueno, tenemos que en la primera fracción necesitamos poner el nombre de la autoridad investigadora, lo que casi todas las demandas en cualquier materia o en cualquier escrito inicial para poder iniciar algún procedimiento nos requiere, el domicilio de la autoridad investigadora, en donde se le van a realizar las notificaciones, el nombre o los nombres de los funcionarios que van a poder imponerse de autos, que van a poder promover en este procedimiento. Ahí dice, precisando el alcance que tendrá, porque pues algunas autoridades solamente estarán facultados para oír y recibir notificaciones y algunos otros para promover. El nombre y el domicilio del servidor público que se está señalando o de la persona particular que se señala como presunto responsable, el ente al que se encuentra o se encontraba adscrito, en el caso de los particulares se tendrá que señalar el nombre o la razón social y así como el domicilio donde pueden ser emplazados. Luego tenemos la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la falta o de la presunta falta administrativa y ahí a veces o se quedan cortos o se extienden mucho, pero no dan en realidad la información específica, especial que necesitamos nosotros para poder ir pues entendiendo el asunto. Entonces hay que encontrar ahí el justo medio. La infracción que se imputa al presunto responsable, señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta. Y aquí no basta con que insertemos nosotros, digamos, es que viene imputado conforme al artículo, ¿qué es? El 57, que es abuso de funciones, y que nos diga, cometió abuso de funciones, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo estás encuadrando la falta? Incluso yo hasta les he dicho en conferencias, no en la función, pues hagan el desarrollo, ¿no? De por qué se está actualizando el elemento personal, el elemento conductual, el circunstancial, la finalidad, en donde, por ejemplo, en el abuso de funciones que necesitamos que se acredite un beneficio o un daño o un beneficio a un tercero, ¿cómo es que se dio ese beneficio? ¿Cómo es que se afectó a la institución o a la hacienda pública con ese abuso de funciones? A veces no nos precisan ese elemento. Y entonces, al no tener debidamente acreditado uno de los elementos, atendiendo a que necesitamos que la conducta esté debidamente calificada, pues también tenemos que declarar la inexistencia de esa falta administrativa. La finalidad, y ahorita les voy a contar por qué. Las pruebas. A veces siento, y les decía yo a mis alumnos, y lo decía en otra conferencia en una universidad privada, a veces creo que ya como abogados nos falta un poquito de imaginación y más teniendo ahora elementos y herramientas digitales, nos falta pues imaginación para poder demostrar los hechos, ¿no? Y incluso ustedes como autoridades investigadoras tienen una gran gama de posibilidades para poderse allegar de pruebas.
me decían en una conferencia, pero por ejemplo, en un hecho de tránsito, ¿cómo voy a demostrar que fue el policía el que me quiso pues extorsionar o me quiso pedir la típica mordida? Les digo, pues que no existen los celulares, y les digo, para muchas cosas andan grabando, pero para poderlo ofrecer en un procedimiento de responsabilidad y que se le sancione a ese servidor público, no lo pueden hacer. Claro que podemos ofrecer todo tipo de pruebas, solamente no acepta la confesional por posiciones, y bueno, tampoco que se vaya a autoincriminar el presunto responsable, pero a veces pareciera que nada más tenemos las documentales y no existe otro tipo de prueba. Muchas veces en la práctica nos hemos encontrado con que pues tenemos la inspección judicial o la inspección que pueden hacer ustedes como autoridades y levantar levantar actas y certificar, y que ese tipo de pruebas a nosotros como juzgadores también nos ayudan. Porque si nos quedamos con solamente las documentales que nos ofrecen, pues a veces no alcanzan para demostrar la falta que se está imputando al servidor público o incluso al particular, ¿no? Entonces yo ahí los invito, ¿no?, a que pensemos cómo podemos demostrar de manera fehaciente y que al juzgador le hagamos ver que realmente se cometió esa falta y con los medios de prueba suficientes. Por ejemplo, tuvimos ahí otro asunto, me parece, de desvío de recursos, de que en el que teníamos en el que no pudimos demostrar que se transfirió un determinado monto, no me acuerdo si fue desvío de recursos o cohecho, a una cuenta bancaria del propio servidor público. Y entonces, pues ahí, ¿a quién le podemos también pedir información? Pues a la Comisión Nacional Bancaria, a otras instituciones, y sí podemos hacerlo, o incluso requerirle a la sala especializada, a la sala que está substanciando, pues que lo requiera, ¿no? Porque también cuando no podemos allegarnos de los documentos, pues tenemos la posibilidad de hacer la solicitud y exhibirla al tribunal para que también ella sea quien requiera estas pruebas y solicitarlas, o también que lo haga en el ejercicio que tenemos también como juzgadores, de allegarnos de otros medios de prueba para mejor proveer, hacer actuaciones para mejor proveer y poder tener debidamente integrado el informe de presunta responsabilidad. También, si se van a solicitar medidas cautelares, solicitarlas, y evidentemente tiene que ir debidamente firmada este informe de presunta responsabilidad administrativa. Entonces, en el informe tenemos la investigación, que es la narración lógica de todos los hechos que dieron lugar a la presunta comisión de la falta, la infracción que se le atribuye al presunto responsable, el material probatorio y bueno, la notificación, el nombre y el domicilio del presunto responsable, el ente público, y en el caso de los particulares, la razón social y su domicilio. Tenemos en las faltas graves, pues tenemos el cohecho, el segundo párrafo que se le agregó en 2019, que habla sobre cuando al servidor público se le paga más de lo que en los tabuladores está permitido y no lo reintegra, tiene hasta 3 meses para devolverlo. Pero aquí, en la finalidad del cohecho, pues se tiene que demostrar debidamente
que recibió el dinero en el uso de sus funciones. Incluso ya un tribunal colegiado nos dijo, ¿sabes qué? Esto no es cohecho, porque el dinero que recibió no es que no esté comprendido en su remuneración, está comprendido en su remuneración y pues si no le correspondía en ese momento ya es otra falta, es otra situación, pero cohecho no es. El peculado, que a veces el peculado y el cohecho se confunden mucho. Ahí yo les sugeriría que fueran, insisto, que cuando vayan narrando y vayan analizando la falta en la que van a encuadrar ustedes la conducta, que lo hagan punto por punto, porque a veces cohecho y peculado pareciera que se parecen mucho, pero tienen sus propias particularidades, y entonces llegan al tribunal y pues, ¿qué crees? Que pues no es peculado, era cohecho, o no era cohecho, sino era peculado. Lo mismo nos va a pasar en el desvío de recursos y en el abuso de funciones, que a veces pareciera que hay una línea muy delgada, pero cada uno tiene su finalidad. El desvío de recursos públicos, quien nos dice, quien autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros. Aquí les voy a contar rápido uno de los primeros casos que tuvimos y que a mí me pareció que la autoridad investigadora hizo un muy buen trabajo, porque venía por desvío de recursos públicos un servidor público que en su computadora almacenaba fotografías de las compañeras, almacenaba material pornográfico, pornografía infantil. Y todo esto se descubre porque una de las compañeras se queja porque a través del correo institucional se dedicaba a mandar correos a todos los compañeros, a mandar las fotos de las compañeras y a hacer una serie de cosas pues que no son de la función y que para eso no tenía asignada ni el ordenador, ni la computadora, ni el correo, ¿no? Que ante la denuncia, la autoridad investigadora hace una inspección, fíjense, hace una inspección de la propia computadora y advierte que efectivamente el correo lo utilizaba para algo que no era, la computadora también la utilizaba para almacenar cosas que no eran y para difundir y hacer bullying a las compañeras. Y llega a nosotros, lo estudiamos, y ahí hubo un debate en la primera sesión porque había quienes decían, no hay desvío de recursos, ¿no? Porque evidentemente no son recursos financieros, pero sí son recursos materiales. Y me decían, es que ¿a poco porque yo guarde en mi computadora música o porque yo en mi computadora de la oficina guarde pues mis lecturas de mi maestría, de mi doctorado, voy a estar cometiendo desvío de recursos? Y yo les decía, no, lo de tu maestría, lo de tu doctorado, pues es parte de tu formación y es un derecho incluso como trabajadores que tenemos. La música pues nos ayuda a distraernos, pero es muy distinto que tú utilices el correo institucional y tu computadora para pues hacer bullying, mobbing, hostigar a tus compañeros de trabajo, que no es para eso, ni siquiera te va a ayudar a la función, sino estás yendo en contra del servicio público. Y aparte de todo, hay la presunción de la comisión de varios delitos, ¿no? Entonces, a mí me parecía que en ese asunto sí se estaba cometiendo el desvío de recursos materiales. Se le sancionó, ese asunto salió, me parece que por mayoría. Dimos vista a la autoridad ministerial, porque no advertimos en el expediente que realmente hubiera un proceso penal a la par, que ustedes saben que no porque exista un procedimiento administrativo no se puede configurar un delito, sino cada uno tiene su naturaleza y puede ser sancionable dependiendo la vía en la que se esté tramitando, ¿no? Entonces, y ese asunto me parece que se fue al amparo y lo
el tribunal colegiado nos lo confirmó. Y entonces, ahí, por ejemplo, la autoridad investigadora tuvo a bien hacer una inspección, revisar el ordenador, certificar, mandar pues las actas, lo que encontró en el disco duro, en un CD, en fin, ¿no? Entonces, ese informe de presunta responsabilidad administrativa, pues fue un muy buen pues informe, ¿no? La utilización indebida de información, que pues también algunos servidores públicos de repente la conocen, incurren en ella, ¿no? Saben de algo, sobre todo se da mucho en las licitaciones o cuando va a haber alguna licitación y abusan de tener información privilegiada. Y bueno, en el abuso de funciones, se los decía hace rato, que a veces pareciera que es un poco difícil que logren encuadrar la falta administrativa, y luego nos ha tocado ver que como no pueden demostrar todos los elementos del tipo, entonces lo quieren encuadrar en desvío de recursos y tampoco encuadra. Aquí, ¿qué tenemos que probar en el abuso de funciones? Pues uno, que sea servidor público, que ejerza funciones que tiene atribuidas y abuse de ellas, se valga de ellas, o que actúe sin tener esas atribuciones, esas facultades. Realizar o inducir actos, ¿para qué? Para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarias, ¿no? Voy a usar mis facultades para actuar de manera arbitraria, o sin tener esas facultades estoy actuando de manera arbitraria o estoy siendo omiso. ¿Y cuál es la finalidad? Pues generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52, que estamos hablando de los familiares, el cónyuge, los familiares hasta segundo grado, con quienes se tienen relaciones profesionales o relaciones comerciales, en fin. Que se le genere un perjuicio o que se le genere un perjuicio a alguna persona o al servicio público. Y aquí nos falla en el informe de presunta responsabilidad y con las pruebas. ¿Por qué? Porque me dicen, pues es que se le generó un daño a la hacienda. Ajá. ¿Y qué daño se le generó? No nos describen o no precisan cuál es ese daño al servicio público que se le generó, o que se le generó un detrimento, un perjuicio económico, o que porque por este abuso de funciones no se realizó algún otro servicio y entonces se afectó a la ciudadanía. Eso ustedes también lo tienen que precisar y lo tienen que describir, porque si no, pues ya el elemento finalidad no se está demostrando. Y aquí todavía un poquito más grave, cuando me dicen, sí, es que hubo un detrimento económico. Ok, yo para sancionar, ustedes recuerdan que tenemos la sanción económica y la indemnización, y entonces si le causamos un perjuicio a la hacienda, pues podemos condenar a la indemnización para poder recuperar ese monto. Pero si no me dicen también a cuánto asciende ese monto y me lo demuestran, porque hay muchas formas de demostrar esos montos. Ustedes que trabajan con auditores, con contadores, ustedes sí pueden hacer esos cálculos. Nosotros como juzgadores no podemos, porque nosotros no somos peritos ni en contabilidad ni en esas materias. Entonces, también es sumamente importante que ustedes precisen ese daño, ese monto, que lo cuantifiquen, claro, con elementos objetivos, para que también nosotros podamos tener todos los elementos, poder encuadrar la falta y poder sancionar
a estos servidores públicos, porque luego estamos hablando de que hay desvío de recursos por cantidades importantes, aunque yo digo que aunque sean cantidades no tan grandes hay que recuperarlo y hay que sancionar, pero si no nos dicen cuál fue el perjuicio, a cuánto asciende el monto, pues no tenemos esos parámetros para nosotros también imponer una sanción económica o incluso una indemnización. La actuación bajo conflicto de intereses, fíjense que la actuación bajo conflicto de intereses y el nepotismo a veces se confunden, o a veces incluso se pueden llegar a incurrir en las dos. Y aquí ha habido, y que todavía también los tribunales federales no terminan de definir un criterio, que hay veces que por una simple conexión, porque en algún momento se conocieron o porque en algún momento trabajaron juntos, se dice que sí hay un conflicto de intereses porque hay una relación previa, y hay otros que dicen no, porque el hecho de que hayan trabajado hace 20 años no implica que sean amigos y que hay un conflicto de intereses, o se da mucho cuando van subiendo en el escalafón y por azares del destino, que pensemos de buena fe, llega uno de los cónyuges a un nivel más alto y el director de otra área pues asciende a la cónyuge por su carrera o porque subió por méritos personales o por temas de sindicato, y hay quienes dicen no, es que sí hubo conflicto de intereses. Yo creo que aquí sí nos ayudaría mucho que la Corte y los tribunales federales nos ayudaran también a definir esa línea tan delgada, porque pues no siempre creo yo que se dan ese tipo de conductas, y a veces queremos linchar a todos porque no, ¿cómo es que subió en el escalafón? Tenemos la contratación indebida, que lo hemos visto poco, hemos visto muy pocas, me parece que 1 o 2 asuntos de contratación indebida, uno en el que el colegiado nos dijo no, aquí no se actualiza, porque sí se tuvo la respuesta de la otra autoridad para ver si había compatibilidad de puestos. Para mí no estaba en tiempo, pero bueno, ahora sí que, como les digo, aquí hay tantos criterios ya también en lo jurisdiccional, como juzgadores existimos y cada cabeza es un mundo. El enriquecimiento oculto o el ocultamiento de conflicto de intereses. Fíjense que aquí también ha sido bien interesante, porque pues a veces por una omisión dentro de nuestra declaración patrimonial queremos encuadrar esta falta, y me parece que esta falta tiene una finalidad muy especial y trascendente para que esté tipificada como una falta administrativa grave, y es cuando realmente estoy yo omitiendo y ocultando declarar en mi declaración patrimonial algún bien, porque no va a cuadrar ni con mi salario, ni con mis ingresos, ni con lo que yo tengo ahorrado en el banco. Y de repente tuvimos ahí un asunto de un servidor público que durante varios años declaró que tenía en una cuenta de inversión 3 millones de pesos, y en un año adquiere un departamento en una zona pues bastante exclusiva de la Ciudad de México, como de 12 millones de pesos, y otra en Tulum como de otros 16 millones de pesos, y entonces pues ¿cómo le hizo si no se ganó la lotería? Ahí sí hubo un ocultamiento, incluso un enriquecimiento oculto y un ocultamiento de este patrimonio. El ocultamiento de conflicto de intereses, pues más bien es cuando tú estás ocultando tener relación con alguien porque vas a tener un beneficio que no puedes demostrar y que es ilícito, y me parece que esta conducta también está muy ligada a algún delito que pudiera ser perseguido en la materia
en la materia penal. La simulación de acto jurídico casi no, creo que nunca hemos tenido ahí uno en el tribunal, ni el tráfico de influencias. El encubrimiento a veces lo quieren encuadrar cuando hay alguna falta en la que el superior jerárquico le da también la instrucción al inferior jerárquico, y entonces dice, no, es que el inferior encubrió al superior. Pues ahí también tendríamos que ver el caso muy específico, porque pues también estamos hablando de la obediencia jerárquica, que muchas veces, y conforme a una de las tesis de uno de los tribunales colegiados, nos dice que en materia administrativa, en derecho sancionador, también se da esa obediencia jerárquica y no la podemos sancionar cuando no está tan claro para el inferior que está cometiendo una falta administrativa, y cuando pues no está cuando hay también ese temor, ¿no?, del subordinado para actuar, porque puede ser despedido, pero eso también lo tendrían ustedes que demostrar. El desacato, fíjense que el desacato a veces por solamente un incumplimiento en una solicitud queremos fincarle la responsabilidad de desacato al servidor público, pero ya nosotros hemos resuelto, y ya varios tribunales colegiados nos han confirmado, y atendiendo a una jurisprudencia de la 9ª época, me parece, y a un PRODO, que el PRODO son los procedimientos de responsabilidades administrativas de la Corte, nos dice que para que nosotros podamos configurar la falta administrativa de desacato, necesitamos pues que se hayan impuesto medidas de apremio previamente. ¿Por qué? Porque si nada más por una omisión, y que a veces se retrasan en dar la contestación, vamos a decir que estamos incurriendo en desacato, bueno, pues no sé cuántas autoridades ya estaríamos nosotros sancionando y suspendiendo mínimo 30 días, ¿no? Entonces, yo sí considero que necesitamos, y ustedes también como autoridades investigadoras, pues tener la certeza de que sí se les impusieron medidas de premio, se les hicieron varios requerimientos, se les impuso una multa, un extrañamiento, para poder realmente encuadrarla en este desacato. Y el nepotismo, pues a mí me parece que el nepotismo está muy claro. A veces y escuchamos mucho de que es que hay nepotismo porque varios servidores públicos trabajan en diferentes entidades y no están relacionadas y hay nepotismo. No, me parece que también está muy delimitado el hecho de que pues toda la familia se dedique al servicio público, no implica que sea nepotismo. Incluso a veces hasta en una misma dependencia por diferentes causas pueden llegar a trabajar. Aquí hay que demostrarlo realmente, que se está que se está designando a alguien por algún parentesco con alguien, y que se está interviniendo en esa designación. E insisto, hay que demostrarlo. La obstrucción de justicia, ¿no? En ese tampoco hemos tenido ninguna ninguna falta. En el 64 bis, pues que viene relacionada con la ley de austeridad republicana, en las que pues se estableció ya después de creada la ley estas pequeñas fracciones en las cuales pueden incurrir los servidores públicos o las instituciones. Las omisiones a las aportaciones de seguridad social tampoco las se nos ha presentado. Y entonces aquí llegamos a 3 ejemplos que yo les quiero dejar sobre la mesa y que ya los fuimos hablando durante esta pequeña charla, sobre cuáles son
las tres fallas o los tres retos, vamos a llamarles así, los tres retos que considero que tienen ustedes como órganos internos de control, como autoridades investigadoras y también como las sustanciadoras, al momento de integrar el informe de presunta responsabilidad administrativa. Insisto, uno de los errores más comunes dentro del informe es el relativo a confundir las faltas. Entonces, para que no las confundamos, insisto, pues hagamos como se hace en materia penal, si se acuerdan de las clases, ¿no? El elemento personal, el elemento conductual, el elemento circunstancial y la finalidad. ¿Para qué? Para que realmente tengamos certeza de que es esa falta y no es otra. El desvío de recursos y el abuso de funciones a veces se confunde por el tema de la asignación o de la disposición. A mi juicio, el desvío de recursos está muy claro porque es disponer de recursos que están destinados para un fin y los estamos utilizando para otro. No hay más, ¿no? Que a veces queremos encuadrar el abuso de funciones en el desvío de recursos y no, ahora sí que no nos da para ese desvío, sino que es abuso de funciones. En muchos de estos casos las conductas pues son constitutivas de faltas administrativas, pero como la imputación es deficiente porque no nos están explicando debidamente cuál es la finalidad, cómo se da o se acredita el elemento de finalidad o el circunstancial, ya con que falte uno, no podemos nosotros, cumplir con todos los elementos del tipo y poder y sancionar, ¿no? Y nosotros como juzgadores tampoco podemos, como decimos coloquialmente, enderezarles la plana, porque estaríamos perfeccionando nosotros la imputación y estaríamos desequilibrando el proceso y estaríamos actuando en contra del presunto responsable. Y aquí tampoco, y pues si creo que en ninguna materia hay suplencia de la deficiencia de la queja en favor de la autoridad, pues menos en el derecho administrativo sancionador, y porque solamente tenemos ahí en la Ley General de Responsabilidades una pequeña suplencia a favor del presunto responsable cuando pues advertimos nosotros que la conducta no se acredita por ninguna manera, de ninguna manera, y podemos nosotros, aunque no haya agravio, absolverlo. Pero es el único caso. Acuérdense también que el derecho administrativo es de estricto derecho y el derecho administrativo sancionador tampoco es la excepción. Otro de los casos es la falta de exhaustividad, insisto, en las investigaciones, en el integrar a estas investigaciones el material probatorio que se necesita. A veces nos mandan copias del expediente personal del servidor público, pero que no nos sirve para nada, y a veces son 3, 4 tomos de lo mismo que no tienen relación con los hechos y nos dejan a nosotros también sin herramientas para poder sancionar. Y el tercero, que ya lo habíamos ido mencionando durante la charla, que es que existe confusión entre el beneficio del presunto responsable, el daño que se ocasiona y el perjuicio. Entonces, y también que no nos ponen los montos o cómo se está dañando al servicio público, a la hacienda pública o a la institución. Entonces, en estos 3 puntos, me parece que deben de ser ustedes muy claros, muy exhaustivos, para poder tener estos elementos de la litis, acreditarla y que nosotros podamos pues tener una resolución
en la que realmente estemos declarando la existencia de la falta administrativa, tengamos elementos también para imponer sanciones y podamos nosotros tener este ejercicio con la ciudadanía y podamos darles esa satisfacción de que estamos realmente cumpliendo con el combate a la corrupción desde cada una de nuestras trincheras y que no estamos generando impunidad, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si no sé si tengan alguna pregunta, alguna. Creo que allá atrás alguien nos quiere compartir algo. Sí se puede. Muchas gracias. Maestra magistrada, muchísimas gracias por su conferencia, agradecerle sobre todo, es un tema importante para nosotros como autoridades investigadoras, órganos internos de control. Me presento, mi nombre es Vicente Alonso Bravo Castañeda, soy integrante del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Mi duda surge sobre un tema que tenemos y estamos analizando actualmente en el órgano interno de control. Probablemente no sea de su competencia magistrada porque va relacionado con faltas no graves. Sin embargo, agradecería si usted pueda resolver esta duda que tenemos y sobre todo abonaría a nuestro órgano interno de control. Ser que un denunciante presenta una denuncia, perdón por la redundancia, en contra de un servidor público de fiscalía. En este caso, la falta se cometió en el 2019. Nuestros antecesores resolvieron este asunto y lo concluyeron, emitieron un acuerdo de conclusión y archivo en el año 2022. El denunciante inconforme recurre y se va a un amparo. Se resuelve el amparo a favor del denunciante para los efectos de que se deje insubsistente el acuerdo de conclusión y archivo y en su caso la autoridad investigadora se allegue de más elementos para determinar una responsabilidad administrativa. Nosotros, los antecesores recurren el amparo, se van a revisión y dura todo lo que es 2 años el procedimiento de revisión y hasta apenas en este año se resolvió el recurso de revisión donde confirma la sentencia de amparo. Ahora bien, el juzgado de distrito nos ordena que realicemos lo que fue la determinación, los actos de investigación y en su caso determinemos. Como bien sabemos, en exceso ya transcurrió prescripción. Por 3 años sabemos que son las faltas no graves. En este caso, magistrada, para nuestra autoridad substanciadora, nosotros como autoridad investigadora vamos a emitir el informe de presunta responsabilidad en ordenanza a lo que dispuso el juzgado de distrito. Aquí la duda surge si cuando resuelva la autoridad sustanciadora o en su caso el presunto imputado recurra el informe, se podría ir por el lado de que ya prescribieron, de que ya prescribió la falta, toda vez de que para esa falta de no grave tenemos 3 años para determinarle una responsabilidad o en su caso sí se suspendió el plazo de prescripción porque se encontró en un procedimiento judicial como el que le comenté. Cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, ¿no? Digo que a mí me parece que sí se suspende el término de la prescripción porque estaba pendiente de resolverse la revisión, ¿no? En materia federal ante el tribunal colegiado y pues ahora habrá que darle trámite. Nos ha pasado mucho y sobre todo al principio,
que a nosotros nos decían, es que esta conducta se cometió en 2015, ¿no? Entonces, había incluso hasta confusión de si nosotros como Tribunal Federal de Justicia Administrativa éramos competentes o se debía de haber seguido como juicio de nulidad conforme la ley abrogada. Pero pues a mí me parece que la jurisprudencia de la Corte es también muy clara, ¿no? Cuándo inicia la investigación y entonces cuánto tiempo tenemos nosotros, ¿no? Que se va ampliando para poder prescribir pues las faltas, porque si no ahorita tendríamos prescritos yo no sé, pues yo creo que más de 1000 asuntos, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece que sí hay suspensión, ¿no? Del término de la prescripción. Bueno, pues yo quiero hacer un agradecimiento especial aquí a la magistrada Arely Reyes Terán, porque pues fue nuestro primer contacto y una de las una de nuestras cómplices para que lográramos esta conferencia. Y bueno, pues yo sigo a sus órdenes, yo quedo a disposición de todos y cada uno de ustedes, y bueno, pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado y espero que haya sido de su interés y podamos seguirnos encontrando en otros foros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada, por esta conferencia magistral. También agradecemos la presencia de la magistrada María Elena Farfán González, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de la maestra Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. También la presencia de la maestra Georgina Cecín Andrade, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Para continuar con este protocolo, procederemos a la entrega del reconocimiento a nuestra ponente, agradeciendo por supuesto infinitamente la participación y los conocimientos compartidos, asegurándole que serán de gran valor en el ejercicio profesional de nuestros asistentes. Para finalizar este evento, pedimos amablemente a las personas que integran nuestro presidium, a nuestra ponente invitada y también a los asistentes en general, dirigirse a las escaleras principales para una segunda fotografía oficial con las autoridades, por favor. La Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción es un instrumento de inteligencia que tiene como objetivo eliminar las barreras de información para que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de combatir cualquier acto de corrupción. En ella, podrán consultar información del sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. El sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. Y del Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. Otro paso fundamental son las jornadas municipales, donde por medio de instalación de sistemas de control, trabajamos mano a mano con los contralores municipales para crear una infraestructura sólida que permita un monitoreo constante y eficiente.
La interconexión de los municipios con plataformas digitales es otro avance significativo. Gracias a las plataformas PDE y PDN, todos los municipios estarán conectados para una mejor gestión de la información. Y lo más importante, cualquier ciudadano puede acceder a esta información. Facilitamos la consulta de los sistemas para que la transparencia sea accesible para todos. Con cada paso, más municipios se interconectan. Este mapa es un reflejo del progreso. A medida que iluminamos cada municipio, avanzamos en nuestra lucha por un gobierno más transparente. Pero el trabajo no termina aquí. El combate a la corrupción es una labor continua y juntos seguiremos avanzando hacia un futuro más transparente e íntegro. Esta es la revolución digital, por amor a Puebla. Gobierno del Estado de Puebla.